materias asignadas para su intervención. Por ejemplo, la competencia penal, que es la más notoria, donde actúan como parte, que tienen la intervención en la competencia civil, en un alto porcentaje en juicios vinculados a temas de familia, de sucesorios, incapacidades, en fin, acciones de Estado. Y en Montevideo no, Montevideo ya las fiscalías están especializadas, entonces las distintas materias, las fiscalías se dividen por materias. Las formas de intervención de las fiscalías son o actuando como una parte, como un proceso, como una parte actora en procesos penales, como le decía, o civiles, aunque es más excepcional, o si no actuando como en una suerte de intervención como un tercero o como un dictaminante técnico en algunos casos, intervenciones que están todas previstas en la norma jurídica. O sea, los fiscales no pueden actuar si no existe una norma más o menos genérica o más o menos específica que los autorice a intervenir. Por lo que les decía, las fiscalías intervienen en aquellos temas donde están involucrados determinados intereses. No intereses particulares, no intereses privados, sino intereses públicos, intereses generales. Un concepto abstracto, muchas veces difícil de definir, pero que de alguna manera hacen el piso por el cual el fiscal puede caminar y puede tener actuaciones. En los temas ambientales, la intervención de la Fiscalía es mucho más reciente. Surge a partir del Código General del Proceso del 69, pero en mi opinión personal tiene un empujón más importante a partir del año 97, cuando en la reforma constitucional justamente se dice que la protección del ambiente es de interés general. Al decirse eso, de alguna manera se está dando un espaldarazo muy importante a la intervención de una fiscalía en temas ambientales. En lo que a mí me comprende, yo soy fiscal civil, fiscal de Estado Nacional Civil, con competencia principalmente del departamento de Montevideo. En los temas ambientales, por una cuestión casi burocrática, formal, la intervención, cuando uno interviene y el demandado es el Ministerio del Medio Ambiente, la competencia tiene que radicarse en Montevideo, los asuntos en principio se tienen que radicar en Montevideo, y eso justifica que mi fiscalía haya intervenido en asuntos, por ejemplo, como se comentaba de las plantas de celulosa, ¿no?, que están radicadas en el interior del país. Esas más o menos a grandes rasgos. Los fiscales somos, yo siempre digo para definirlo rápido, somos pedigüeños, es decir, los fiscales pedimos, no resolvemos asuntos, pedimos al juez que resuelva determinados asuntos. Nuestra función es pedir, mediante procedimientos judiciales, que se resuelvan determinadas cuestiones. No tenemos una capacidad de decisión, no tenemos tampoco una obligación de resultado, pero sí tenemos una obligación de medio muy importante, porque está de alguna manera establecida como un deber, a diferencia de lo que hace un abogado particular, que actúa de alguna manera en función de sus facultades para actuar. Nosotros tenemos, además de la facultad de actuar, tenemos el deber de actuar, porque está involucrada justamente en la materia de orden público. Ese deber, digo, un poco complementando lo que decía el doctor Diana, digo, está definido por una ley orgánica. Por supuesto. Por una ley orgánica, que es la ley orgánica del Ministerio Público y Fiscal, cuyo máximo jerarca es el fiscal de corte, y de allí para abajo en forma piramidal, que se distribuye por todo el país. De allí que en muchas ocasiones se ha dado la dicotomía entre la diferencia de lo que es el abogado privado y lo que es el fiscal. El fiscal puede actuar de oficio, o sea, a iniciativa propia per se, puede actuar, como lo ha hecho el doctor, ante algunos casos, por ejemplo en Parque Miramar, de denuncia de algunos vecinos. Entonces él convierte esa denuncia en un pedido de informes, en una medida provisoria, o sin esa denuncia, o puede intervenir en asuntos que se da de familia también, como dictaminante técnico. No es como parte, sino como que es como un tercero. Jerárquicamente están ubicados dentro del Ministerio de Educación y Cultura, o sea, hay una dependencia jerárquica en lo orgánico del Poder Ejecutivo, pero la ley del Ministerio Público es muy clara en este aspecto, en lo que tiene que ver con la independencia técnica. Así como los jueces están dentro del Poder Judicial y sometidos a cierta jerarquía, pero conservan su independencia técnica en el asunto que deban tratar. Eso es una cosa, creo que... Exacto, sí, es una garantía muy importante. Yo le diría que no solo para la actuación de los fiscales, porque es una garantía obviamente establecida para el cargo de fiscal,
sino que es una garantía, como bien decía usted, a imagen y semejanza de la imparcialidad y de la independencia de los jueces, que es una garantía que termina siendo una garantía de todos los ciudadanos, ¿no? El hecho de que un fiscal en el acierto o en el error, al igual que un juez en el acierto o en el error, se pronuncien de acuerdo a su conciencia jurídica y no a lo que alguien le sople detrás del oído, digamos, ¿no? Que es uno de los grandes problemas. Yo le diría que este año que comienza va a haber no sé si llamarlo una batalla, pero sí va a haber una gran discusión, una gran litis que se va a plantear, una gran disputa que se va a plantear en cuanto a si se va a mantener la independencia de los fiscales en los términos que está actualmente. Hay intereses de distinto tipo para que las fiscalías dejen de actuar con los fiscales, más que las fiscalías, dejen de actuar con el grado de independencia que tienen actualmente. Y este va a ser un punto de inflexión bastante importante. Bien. Bueno, creo que tanto el doctor Viana como el doctor Massina están en condiciones incluso de abordar uno de los temas que para nosotros es de suma importancia en la medida que tiene implicancia en nuestra zona como a nivel nacional también, y que nosotros de alguna manera definimos como la ley de ordenamiento territorial como una ley madre que abarca una serie de hechos que han repercutido a nuestro juicio en parte de la soberanía del territorio y que, bueno, de alguna manera nos vimos desde hace un tiempo en el plano local, en el plano nacional, repito, sujetos a una serie de planes dentro de este proyecto en los departamentales. Un poco la idea era que ustedes entendieran ciudadanía pública, a los oyentes de la radio, en el sentido de que para nosotros todo esto que tiene que ver con los megaproyectos mineros, puertos, monocultivos, y en lo local, el tema de la privatización de tierras por el sector de Liberty, Costa Plan, la privatización del Rumbo, es en el plano local, que eso quizás lo tomaríamos incluso en una segunda parte del programa, porque tuvimos una incidencia concreta nosotros como vecinos organizados y con la presencia suya de todo esto viene con un lenguaje acompañado de creación de fuentes de trabajo, de beneficios para el país, de un nuevo proyecto de país productivo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la pregunta que nosotros nos hacemos, aparte de aclarar en términos jurídicos, de la viabilidad en términos constitucionales, etcétera, etcétera, lo que nosotros vemos en términos políticos concretamente es de que en momentos donde lo planteamos incluso en otros medios de prensa, en momentos donde enterrar un caño acá y que vertiera petróleo, o donde pegarle una roca y explorar los minerales, nunca se repartió nada, nunca hubo beneficio para la gran mayoría de la ciudadanía. Y tenemos serias dudas, primero de que constitucionalmente se esté habilitado para el grave deterioro que aparentemente enfrenta nuestro territorio por esta forma de producción. Y segundo, que ahora, donde hay que buscar petróleo en arenas sucias, en profundidades del océano, donde hay que destruir una enorme cantidad de hectáreas y de rocas para sacar algún kilo de hierro, tengamos la oportunidad de crecer económicamente y de repartir esa riqueza. ¿Y por qué no antes, que era mucho más sencillo llegar a los recursos naturales, y sí ahora, donde es mucho más difícil? Y después nos crea la duda otros hechos políticos, como por ejemplo la situación que se está viviendo hoy en Europa, y ligada fundamentalmente a un hecho que tiene que ver con la región. En Europa acaban de autorizar, por ejemplo, al gobierno de Grecia a comercializar los alimentos caducados para de alguna manera ir sorteando el hambre que están pasando los trabajadores y el pueblo griego. Y en España, por ejemplo, un país donde hasta marzo, abril controlaba el petróleo argentino a través de IPF, es decir, acá nomás, hoy se están tirando de los balcones porque no pueden pagar las hipotecas de los apartamentos, de sus viviendas. Entonces, para nosotros hay una gran interrogante acá, es decir,
hay la viabilidad en términos constitucionales, legales, de aplicación de este tipo de políticas extractivas, sirve o no le sirve al país, por qué en el momento donde sí había posibilidades esto no se distribuyó racionalmente y equitativamente en la población, y hoy vienen con la promesa de que es viable el crecimiento. Es sobre este tema que nosotros queremos abordar con estos dos profesionales y les damos la palabra. Bien. Bueno, mire, son muchos los temas que se han planteado y muy interesantes todos. Hay una cuestión que es la siguiente. Es una opinión personal, pero al mismo tiempo derivada del estudio, del intento de estudio de todos estos temas. Yo soy un gran desconfiado de la ley de ordenamiento territorial. Es decir, creo que es una ley, para definirla en pocas palabras, una ley muy extensa, con una serie de nuevo lenguaje, como dijo usted, que abusa de ese nuevo lenguaje, del lenguaje de conceptos indeterminados, es decir, conceptos que no se terminan de entender qué es lo que quieren decir, que luego van a ser definidos por alguien más que no sabemos quién va a ser. Yo la defino como una ley que constituye una suerte de cheque en blanco, ¿no? Es un cheque en blanco que se le otorga a la administración para hacer y deshacer dentro del territorio nacional, a gusto de la administración. Lo que sucede es que al haber el legislador aprobado esa ley, le dio ese cheque en blanco al Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, en forma directa o a través de las intendencias municipales, son mecanismos que ustedes bien conocen, decide qué hacer en el territorio, restringiendo todo tipo de derechos, desde el derecho de propiedad del ciudadano común, el que tiene su pequeña vivienda, hasta el de derechos más genéricos, más colectivos, como el derecho de la protección del medio ambiente. Es una norma que habilita la restricción de derechos en forma genérica y ya no por ley concreta que lo establezca, sino por un mecanismo genérico, un mecanismo de carta en blanco que le permite a la administración hacer lo que quiera en el territorio nacional. Disimulado, disfrazado a mi juicio a veces con mecanismos de supuesta participación pública, poco conocidos por el ciudadano, poco practicables por el ciudadano en muchos casos, de difícil implementación, que llevan a esta otra cuestión. Después que se establece un procedimiento para establecer un plan, como decía usted, y que el ciudadano ha sido notificado que tiene que participar de determinadas instancias, si el ciudadano no participa, si el ciudadano no expresa su opinión, si el ciudadano no manifiesta sus observaciones, que de por sí no tienen ningún efecto vinculante tampoco, vamos a decirlo claro, pero si el ciudadano no hace eso, funciona el famoso dicho de que calla otorga, ¿no? El ciudadano tuvo la oportunidad de hablar, no habló, que se embrome. Ese es el mecanismo del ordenamiento territorial. ¿Lo inventamos los uruguayos? No lo inventamos los uruguayos, es un mecanismo que viene desde afuera, ha sido copiada prácticamente de una normativa española en su caso, pero es una normativa que busca algo más, que es una suerte de ordenamiento territorial global, en cuyo final o en cuyo destino nosotros se nos ha asignado un poco la condición de basurero de patio trasero. En función de esa asignación que no ha sido por voluntad nuestra, en principio no ha sido por voluntad nuestra, aunque de alguna manera la hemos consentido a través de nuestros representantes y a través de nuestros gobernantes, en función de esa asignación el Uruguay está destinado a cumplir determinados objetivos, no de los uruguayos, pero sí de grandes intereses corporativos internacionales. Por ejemplo, le voy a dar dos ejemplos conocidos. No existen en ninguna parte del mundo plantas de celulosa de 1 millón de toneladas de producción en ríos interiores. El Uruguay tiene ese privilegio de tener una planta de celulosa de 1 millón de toneladas anuales de producción en un río interior como el río Uruguay. Las otras plantas de celulosa que usted puede ubicar en Europa, de donde provienen estas industrias, las va a ubicar en mares abiertos y nunca de 1 millón de toneladas, por ponerlo en un ejemplo. Otro ejemplo, que a mí me resulta uno de los ejemplos más chocantes, habría que buscar en qué lugares del mundo se hace extracción de hierro en pradera o en llanura de las características de pradera de las nuestras. Usted podrá encontrar en la precordillera, usted podrá encontrar en zonas desérticas, pero en un ecosistema, un bioma pampa, como dicen como hablan los brasileños para ubicarnos a nosotros, es imposible encontrar extracción de hierro. ¿Por qué eso se da en un país como el Uruguay? Esas situaciones excepcionales se dan como en un país del Uruguay. Y bueno, yo atribuyo, entre otras razones, a esa cuestión. Hemos sido, digamos, asignados en el mundo para cumplir una especie de distribución de tareas mundial, para cumplir determinadas funciones, de ser a veces solamente el lugar donde se asiente determinada industria que en aquellos países de donde proviene ya no la toleran más.
los europeos no toleran más este tipo de actividades en su territorio, porque tenían la contaminación, los ríos contaminados, tenían todo, el agua al cuello, como se dice vulgarmente, y bueno, para bajar el agua del cuello a nivel del pecho, era necesario distribuir esa contaminación en el resto del globo terráqueo. Y esa es un poco la consecuencia que estamos padeciendo. Bien, Yo diga, arriba. Yo lo que creo que la ley de ordenamiento territorial tiene una brillantez jurídica en cuanto a su redacción teórica, en cuanto a su semántica. Uno de sus correlatores fue el arquitecto Villamarzo, persona que nosotros conocemos, que ha sido integrante de la comisión que creó Carámbula vinculado al tema de la comisión que se encarga de todo el tema de